Los principales desafíos que enfrenta el Chile de hoy son la delincuencia desatada, el narcotráfico y el tráfico de armas, pero sobre todo es la corrupción de nuestro sistema, que premia la negligencia al afrontar estos problemas. Para mencionarles un ejemplo, tenemos el caso de la frontera del norte, donde solo entre Chile y Bolivia hay alrededor de 110 pasos sin vigilancia, país con el que contamos varios tratados de libre comercio, y cuyas mercancías no pagan tarifas aduaneras en su paso a los puertos chilenos, y que además es donde se producen 312 toneladas de cocaína al año. A esto le sumamos la negligencia en la administración de nuestros puertos, como el de San Antonio, que es el puerto donde se exporta más droga en América. Y además no cuenta con casi ninguna medida para lidiar con el tráfico. El único detector disponible está averiado y están en proceso de adquirir otro. Esto es claramente un caldo de cultivo para el narcotráfico, con la frontera abierta en el norte, la droga entrando fácilmente para ser almacenada y distribuida por todas las regiones, alimentando a las bandas criminales que se sirven de esta venta para financiar la compra de armas, como las usadas para terminar con la vida de varios carabineros, como Rita Olivares y Daniel Palma. Solo en el año 2021 la cantidad de migrantes que ingresaron irregularmente a Chile fue de 56.586 personas. Esto está directamente relacionado al negocio de las tomas, los famosos campamentos. Entre el año 2018 y el 2022, los campamentos aumentaron de 43.000 a 102.000 familias repartidas en distintas regiones del país. 4 de cada 10 campamentos corresponden a lo que se conoce como loteos brujos, que es una industria criminal que consiste en tomarse terrenos privados para luego venderlos, formando un total de 24.000 viviendas de este carácter. Estas mafias ofrecen a los migrantes ilegales un paquete completo, gestionando su ingreso ilegal y su traslado para luego ubicarlos en viviendas robadas. Estas organizaciones criminales ganan un total de 23 millones de dólares al año, vendiendo 4.600 viviendas ilegales a un precio de 4.500.000 cada una. Pero aquí les pregunto, ¿qué normas rigen la inmigración en nuestro país? Debemos recurrir a la Ley de Migración y Extranjería, aplicada el 11 de abril de 2021, creando a su vez el Servicio Nacional de Migración y sus direcciones regionales, encargados de fungir como un puente de paso para todo inmigrante que desee formalizarse en Chile. Entonces, ¿quién tiene prohibido el ingreso? Para empezar, todo delincuente buscado por la Interpol que forme parte de movimientos u organizaciones terroristas, personas que hayan atentado contra la seguridad exterior, la soberanía nacional o la seguridad interna. El apartado más discutido, de cruzar la frontera por pasos no habilitados o no contar con su papel de identidad y prescindir de su visa en caso de países de riesgo como Venezuela o Cuba, eso constituirá una falta a nuestro sistema migratorio y te cataloga como ilegal. Quienes entren de este modo al país tendrán un plazo de 180 días para abandonarlo sin mayores consecuencias, siempre y cuando no tenga antecedentes penales ni medidas de arraigo judicial. Esta expulsión es llevada por los funcionarios de la PDI, tanto en su notificación en caso de no cumplir con el plazo para abandonar el país como en el momento de la salida del territorio nacional. Este proceso es obviamente muy tardado y muchas veces los ilegales escapan de sus residencias una vez notificados. A esto debemos sumar el problema de las drogas y armas, cuyo tráfico extiende su rama por toda nuestra sociedad. Solo entre el 2010 y el 2018 el consumo de marihuana aumentó un 8.1%. En ese mismo periodo destaca el consumo de menores. Un informe de Senda muestra que al menos 12.6% de los menores de 18 años son consumidores frecuentes de esta sustancia. También resalta el aumento en el consumo de cocaína en todas las edades. Es claro que hacemos frente a organizaciones que intentan instalarse en el país, fijando redes desde sus países de origen para abastecerse en el nuestro, como lo son facciones del Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esto va relacionado con el poco control del transporte de las mercancías, caso que es evidente en el puerto de la droga, en San Antonio, que es catalogado por la ONU como principal punto para el traslado de droga a Panamá, México y Europa. Este es un negocio multimillonario que mueve 50 millones de dólares al año, solo en el tráfico de marihuana, a lo que le debemos sumar otros 20 millones de cocaína. Estos son los mayores incentivos para los que deciden incurrir en el narcotráfico. Pero debemos recordar los fuertes enfrentamientos de estos grupos entre sí y contra carabineros. De ahí surge la pregunta, ¿de dónde sacan las armas? La mayor parte del tráfico de armas se debe a las armas extraviadas por las Fuerzas Armadas o Carabineros. Entre el 2005 hasta mayo del 2022 se acumulan 35.231 armas extraviadas, a lo que debemos sumar las armas robadas de manos de funcionarios policiales
o civiles que las hayan adquirido para su defensa, llegando a 23.775 en el mismo periodo, dando un total de 60.000 armas ilegales que el narcotráfico y el terrorismo usan todos los días para atentar contra la vida de los chilenos de bien. En todo esto toma parte la política, porque la culpa no es solo de quien no lucha contra el problema, sino que quienes no reconocen el problema también son parte de él. Ya hemos vivido casos donde existe un doble discurso, como el 18 de octubre, donde se atentó contra la libertad de miles de chilenos y donde se destruyeron cientos de negocios y propiedades que costará varios años recuperar, para que luego el presidente liberara a delincuentes que atentaron contra la vida de funcionarios de orden público, dando mayor prioridad a devolver un favor político con su bancada que a la paz ciudadana. Otro caso de doble estándar es el de la macrozona sur, que nuestro presidente y su sector se niegan a enfrentar como corresponde, incluso negando el carácter de terrorismo que es evidente en el sector. Un ejemplo serían los recientes incendios intencionales que arrasaron toda la región del Biobío y Araucanía, pero por un milagro no tocaron el sector donde residen estas bandas terroristas, que se benefician del miedo y se apropian de los terrenos abandonados por sus legítimos dueños. El uso que le dan a estos terrenos los dejo a su imaginación, pero solo tienen que mirar las armas que portan estos grupos para entender que forman parte de un negocio muy lucrativo. Con estos antecedentes es evidente que el control de las calles ha sido tomado por el narcotráfico y las bandas de crimen organizado, que se sirven de la incapacidad de nuestras autoridades para poner límites a sus acciones. ¿O acaso son nuestras propias autoridades las que sacan provecho de estos actos justificándolos como irregularidades? Para mencionar un caso, tenemos al ex concejal de Quilicura, Mario Álvarez, que lideró una banda dedicada al robo de autos, que posteriormente eran inscritos como nuevos para ser vendidos. Esto bajo la atenta mirada del servidor público, que fue candidato a alcalde y en este momento está preso. Por otro lado tenemos a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, quien planeaba la compra de la clínica de Sierra Bella por un valor mayor a 4 veces su precio de mercado, pasando de 2.000 millones de pesos a 8.000 millones, que era lo que pensaba pagar, acto que tuvo que ser negado por la Contraloría General. Esta compra contaba con el apoyo de varios funcionarios del gobierno, como el subsecretario Cataldo y el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter. Estos son meros ejemplos del nivel de corrupción y colusión de nuestros políticos, enseñándonos que son los que nos representan quienes deberían preocuparnos más, porque si existe un método para sacar provecho de su puesto, no dudarán en aprovecharlo. ¿Qué debemos hacer para resolver esta situación? En primer lugar, debemos limitar el ingreso de inmigrantes ilegales, ya que es evidente la conexión entre el aumento de crímenes violentos y el narcotráfico con el paso ilegal de miles de personas por nuestra frontera. Para esto, se debe implementar un mayor control en la frontera. En el presente año se desplegó un total de 600 militares en la macro zona norte para el resguardo de la frontera, ejerciendo como disuasores, ya que sus facultades en la práctica están limitadas a la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Aún con estos fuertes límites, se ha logrado un gran avance, reduciendo la llegada de ilegales a la mitad en tan solo 3 meses. En esta línea también se están tramitando proyectos que buscan agilizar el proceso de expulsión de los inmigrantes ilegales, eliminando el incentivo para los que lucran con el negocio de las tomas. Sin demanda, no hay oferta. También hay que aplaudir la decisión tomada por el Ministerio Público y la Fiscalía, que se asegura que cualquier migrante legal que cometa un delito y no cuente con su documentación, ya sea nacional o de su país de origen, sea puesto en prisión preventiva, ya que podrían constituir un riesgo para la sociedad. Esta respuesta llega tarde para los ciudadanos de Tarapacá, quienes han sufrido un alza tan grande de los crímenes violentos que hoy es considerada la región con mayor tasa de homicidios del país, donde los vecinos han expresado su rechazo a las personas que vienen a delinquir y aprovecharse de lo que tanto esfuerzo les ha costado conseguir. Lo siguiente sería poner orden dentro del país. Hace poco se aprobó la ley Naín Retamal, que cumple con otorgar mayor respaldo a carabineros en su labor de orden público. Esto es un paso que nos acerca al objetivo, pero se necesita una reforma al sistema judicial. Es muy sabido por todos que muchos de los delincuentes son reincidentes y aún así los jueces vuelven a soltarlos una y otra vez.
Una de las 31 medidas que se impulsaron por el gobierno y oposición habla sobre perseguir la reincidencia. Esto es aún un proyecto, pero señala correctamente la falencia de nuestro sistema judicial, ya que delincuentes como el que asesinó al suboficial Palma no debieron estar en libertad. En este sentido, se debe implementar un aumento progresivo de las penas, una suerte de strikes. Quien supere cierto número de delitos leves se le condenará a una pena correspondiente a un delito de gravedad. Para asegurar que esto se cumpla se necesita mayor número de cárceles y mayor control en estas, con tal de limitar la comunicación entre los reos y el exterior. Lo más importante es perseguir el dinero con el que se financian estos grupos delictuales, ya que si no le cortamos el agua, la mala hierba no va a parar de crecer. En el último año se ha tramitado la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que vendría a perseguir y fiscalizar toda evasión de los delincuentes con el lavado de dinero, la extracción y malversación de fondos públicos, tema bastante sobresaliente en los últimos tiempos. Es obvio que esto ya se hacía, pero es evidente que no muy bien, ya que nadie sabe dónde están esos 60.000 millones de pesos en drogas, ni dónde se están gastando. Actualmente el encargado de esto es el Servicio de Impuestos Internos junto con el Ministerio Público, pero el problema es que sus trabajadores tienen sus iniciativas apuntando a cerrar la mayor cantidad de casos. Es decir, si pueden terminar con una denuncia enfocándose solo en lo superficial, lo van a hacer, ya que se les premia con bonos a más casos resueltos. Por eso terminamos con miles de millones que nadie está persiguiendo, y este Ministerio de Seguridad vendría a acabar con eso, fiscalizando a su vez el trabajo del Ministerio Público y la Fiscalía. Esto es particularmente importante en el caso de los puertos, ya que no es posible que el puerto donde más se exporta droga en América no cuente con sensores ni personal encargado de revisar y fiscalizar los containers con potencial tráfico ilícito. Esto señala lo profundo del problema. Es más beneficioso para los encargados hacer la vista a un lado que aceptar que existe un problema de raíz en un sistema que premia a los que atienden lo superficial, pero no enfrenta las causas de fondo, con tal de seguir desangrándolo, sacando provecho de todos los chilenos que lo alimentamos con nuestro esfuerzo personal. Para finalizar les digo, somos nosotros los dueños de nuestro futuro. Las cosas pintan mal en este momento, pero depende de nosotros que mejoren, ya que la libertad no se pierde por quienes se esmeran en atacarla, sino por quienes no son capaces de defenderla. Que tengan un buen día y ánimo en todo lo que se propongan.